Bien, hemos vuelto. Alguien que esté entrando, alguien que no haya estado en el bloque anterior, por efecto de la lista. Por efecto de Paula Pozo, me parece que no estuvo en la sesión anterior. ¿Quién más? Yo, profe, Nadia Sandoval. Nadia. Ya, para colocarla presente acá en la asistencia. ¿Ya? ¿Quién más? Nayaret. Gustavo. Sara Aguirre, profe. Sara Aguirre. No, sí estaba. Ya. Me parece haberla visto en el bloque anterior. Sí, sí estaba. Sí, Sí, es que sí. recién entré, entonces dije mi nombre nomás. Bueno, no se preocupe. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Ya, vamos a empezar entonces porque me parece que... Profe, Dígame. yo, María José Baeza, estoy presente. Sí, no, se la había puesto ya, pues. Si usted estuvo, hasta participó en clase, pues, en el bloque anterior. Sí, estaba recontra presente. Damaris García también, no se preocupe. Sí, también la puse presente, no hay problema. Ya, oye, vamos a retomar porque creo que el tema estaba ascendente y justo se nos cortó se nos cortó el Zoom, así que lo vamos a retomar para poder avanzar. Estábamos en la igualdad y la equidad. ¿Qué les parecía el tema? Estaba en un buen momento y tuvimos que terminar la clase. ¿Qué les pareció el tema? ¿Alguien quiere hablar o alguien no está de acuerdo con lo que estaba diciendo respecto de la igualdad y la equidad? Que uno lo puede ver en la sala de clase, pero uno lo puede ver en realidad en todos los ámbitos. Parece que tenemos más cultura media ligada al círculo vicioso que al virtuoso. Pareciera ser, o lamentablemente. ¿Alguien quisiera dar alguna opinión de lo que estábamos hablando? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya? Bueno, este dibujo, me imagino que alcanzan a ver lo que les estoy compartiendo. Bueno, este dibujo como que en el fondo graficaba lo que hacemos muchos profesores, ¿no? Educar con igualdad, ¿cierto? Pensar que todos los estudiantes son iguales, que uno imparte la clase, ¿cierto? De una manera muy evidente, pensando que todos, digamos, van a aprender de esa manera, pero resulta que la igualdad bajo ninguna circunstancia significa terminar un proyecto o terminar una clase, ¿cierto? Con equidad, ¿ya? Y nosotros, en vez de considerar mayormente esta igualdad, debiéramos considerar ciertamente como resultado de aprendizaje la equidad. Y es por eso que esta lógica de la homogeneidad, ¿cierto? La heterogeneidad de repente puede costar bastante porque no estamos insertos en este tipo de cultura. Y la realidad nos dice que esta es una sala de clase chilena normal, estándar, ¿ya? Que esto es lo que finalmente no se logra y comenzamos con esto, ¿ya? Y por eso que estábamos analizando o distinguiendo, ¿cierto? Esta tabla de comparación entre igualdad y equidad, porque la igualdad es un principio, yo les decía, la igualdad es un principio, es una conducta de entrada, ¿ya? La comparé con la Constitución incluso, en cambio la equidad es una conducta de salida, porque tiene que ver con lo que cada uno necesita, ¿ya? Y lo que cada uno necesita tiene aspiraciones, es como hablar de objetivos versus resultados de aprendizaje. Uno puede tener un objetivo por la vida, ¿cierto? Pero no siempre va a llegar a una meta, no siempre va a llegar a un término final, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Alguien quiere opinar respecto de la igualdad y la equidad propiamente tal? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Lo ven en la sala de clase? ¿No? ¿Nadie quiere opinar? Lo vemos en sala de clases, por ejemplo, cuando el acceso a los niños con
cuando usan silla de ruedas. ¿Ya? No están preparados muchas de las escuelas, los reciben, pero no hacen nada para que haya una adaptación para los niños en sillas de ruedas, sobre todo en colegios con proyectos de integración. Claro, y ese es un principio de igualdad, porque en el fondo se entiende que esa persona, ese estudiante, necesita educarse como todo el resto, pero una cosa es la buena intención, ¿cierto? Que pueda tener un equipo directivo, el mismo colegio, la misma comunidad, y la otra es cómo logramos de que esa persona, de que ese estudiante, ¿cierto? Logre equidad respecto de sus pares. Yo creo que ese es un tremendo desafío. Tremendo desafío. Cuénteme. Bueno, en el ámbito de la educación física, ¿Ya? este último año y bueno, la última práctica que realicé, he visto harta equidad con niños que tienen problemas locomotrices que se puedan integrar a la clase de educación física ¿Ya? sin tener problemas y que pueda trabajar con su grupo de curso sin lograr excepción del niño. Pero yo le puedo asegurar que es parte del arte del profesor, de cómo logra la equidad, más que la igualdad. Porque yo pienso, un profesor de educación física puede contar con un montón de implementos deportivos, ¿ya? Pero ¿y cómo usted va a trabajar con una persona que tiene una discapacidad física, como por ejemplo estar en una silla de ruedas? O sea, yo pienso mucho que el profesor de educación física va a tener que ser capaz de adecuar, digamos, alguna actividad que incluso, usted sabe muy bien que este tipo de personas necesita actividad física, necesita Claro. recuperación kinesiológica, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el profesor, lógicamente, no se la va a dar de kinesiólogo, ni mucho menos, pero va a tener que generar alguna actividad, ¿cierto? Que por lo menos promueva su musculatura desde el tórax, por ejemplo, estoy pensando, en los brazos, no sé, me imagino, yo no soy profesor de educación física, pero me imagino que algo va a poder hacer y va a depender mucho del ingenio del profesor, ¿no, Ignacio? Totalmente, profesor, totalmente. Ah, Paula Pozo dice, bueno, hoy no tenemos equidad porque el acceso a Internet no es igualitario para todos, lamentablemente, mirándolo desde las clases online. Ese, para mi gusto, es un ejemplo, pero súper puntual y característico de lo que estamos viendo ahora. Porque se habla, claro, de la disposición, ¿cierto? Del teletrabajo, de cómo muchos docentes estamos haciendo nuestras clases, ¿cierto? Desde nuestros hogares, ¿ya? Pero no sabemos qué hay detrás, digamos, de la pantalla, po. Qué situación viven los chicos. Aunque ustedes no lo crean, es bajo el nivel de acceso a Internet. Por lo menos yo les comento, en Chile, bueno, en nuestro país se destaca por ser el pionero en Latinoamérica, es el que más grado de conexión tiene. O sea, imagínense el resto de los niños latinoamericanos, partiendo por eso. Pero en Chile la cobertura, uno podría pensar que es alta, pero no es tan alta. Es más, yo me atrevería a decir que no supera el 40 o 50%. Quizás se ha masificado, sí. Ahora, ¿qué han hecho los colegios, por ejemplo, en esta condición de inequidad que plantea Paula? Muy bien, muy bueno el ejemplo, Paula. Muchos colegios han optado por, en el fondo, imprimir guías, ¿cierto? Y entregarlas, al tiro Catalina, al tiro le doy la palabra. Imprimir guías y entregarlas en los hogares. ¿Ya? Muchos colegios probablemente lo están haciendo así, pero insisto, mucho de lo que estamos hablando ahora depende de las iniciativas que tenga, ¿cierto? A lo mejor una jefa OTP o un mismo equipo directivo. Catalina, la escucho. Ah, no va a hablar. Ah, ya, perdón. Perdón. Pero es muy bueno el ejemplo que usted da a propósito de la igualdad y de la equidad, que tiene que ver con... Y eso que esto ni siquiera es un objetivo, ¿ah? Estamos hablando de condiciones para realizar nuestras prácticas pedagógicas. No estamos hablando de un objetivo final. Porque en el fondo el Internet es un mecanismo, es un puente, es un medio que me permite hacer clases. Es como un puente, es como el dinero. El dinero no tiene validez en sí mismo, sino que tiene validez en términos a lo que yo puedo acceder, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende? Es eso, es un medio, no es otra cosa. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Alguien tiene alguna opinión? Profe, Sara. yo siento que se pasan a llevar también los derechos cuando por ser, se premian no se premia, por ser a veces les dan como una cartita a los papás porque los niños tienen de un 6 para arriba.
y no, generalmente no es todo el curso, a los niños hay niños que tienen menos notas más bajas, y a ellos no se les premia por eso. Entonces ahí también siento que se les pasa a llevar los derechos de los niños al hacer eso, porque usted ya está poniéndole un número a cada alumno. Porque, no sé, porque tiene 6 se felicita, pero el que no tiene 6 no se felicita. Entonces, también encuentro que hay como que los profesores también hacen, o a veces los colegios, que yo nunca he trabajado en colegio, no sé si va a nivel colegio o es a nivel de curso, que generalmente premian esas actitudes. Usted plantea algo bien complejo porque estamos justamente en esta lógica nosotros vivimos en la lógica de la homogeneidad, ¿ya? En una época de mucho triunfalismo, de mucho exitismo. Yo no sé si van a compartir conmigo, pero esto tiene que ver con un tema súper filosófico, para mi gusto. Tiene que ver con lo que nos produce felicidad, ¿no? Y vivimos en una sociedad tan... miren, yo veo esto, yo creo que hoy por hoy vivimos en una sociedad que la felicidad como concepto de satisfacción personal se basa en el consumo, ¿ya? Perdón, entre más yo tenga cosas, más feliz soy, ¿ya? Y ese ego también se complementa con lo que usted dice, o sea, yo veo el caso reverso, o sea, Sara me plantea, bueno, se felicita a los que le va bien y a los que le va mal se les queda mirando nomás. Y por otra parte, la vereda al frente dice, bueno, ¿y qué tan malo y qué tan malo es que a una persona se le reconozca lo bueno? ¿Ya? Es que depende, po. Depende. Esto es como hablar de las comparaciones. ¿Todas las comparaciones son malas? No, po, no todas las comparaciones son malas. Porque si yo tengo que decidir por comprarme una casa, por comprarme un auto, probablemente vaya a comparar un montón de modelos. No significa que ninguno sea más malo que el otro, porque lo bueno y lo malo es un juicio muy personal. ¿Ya? Lo mismo puede pasar con una casa. ¿Ya? Yo a lo mejor tengo que velar por mis necesidades, hacia dónde quiero apuntar, a que la discriminación de las cosas, ¿no? Como en el pensamiento crítico, que uno aprenda a discriminar, ¿cierto? Porque uno analiza, tampoco creo que sea tan malo, ¿ya? Acuérdense que en algún momento vimos que se tienen que hacer refuerzos positivos, ¿ya? Pero la distancia, como plantea Sara, no puede ser tan grande entre un estudiante y otro. O sea, si yo tuve promedio, si mi compañero tuvo promedio 6 y yo tuve promedio 5,9, por ejemplo, ya le dan una medalla y a mí no, claro que es mucho más desmotivante, ¿me entiendes? Pero tiene que haber algo para el que viene. Ya, creo que alguna vez les compartí que alguna vez estuve en un colegio en donde a todos se nos reconocía por algo, donde todos teníamos a lo mejor una virtud, ¿ya? Y eso era súper bueno, porque incluso hasta a lo mejor el más desordenado, el que uno a lo mejor discriminaba porque no nos dejaba estudiar y porque metía ruido, qué sé yo, hasta ese recibía un diploma por alguna razón, ¿ya? Y eso apela al reconocimiento de la heterogeneidad, y eso es súper importante, ¿ya? Bueno, está bien que yo reconozca a los que les va mejor, pero quizá el que tuvo promedio el 5,9 y el 5,8, quizás tengan otro talento, tengan un talento artístico, u otros tengan un talento más bien deportivo, y así vamos sumando. Eso es promover, eso es inclusión en el fondo a la heterogeneidad, ¿ya? Porque esta lógica de la homogeneidad nos produce un cierto engaño de lo que es la realidad. Este yoísmo, ¿no? Este narcisismo exacerbado, ¿no? De que parece que se mereciera un monumento el chico que se saca mejores notas porque le va un poco mejor y tiene un poco mejores números que el otro, ¿ya? Y que a lo mismo puede pasar lo mismo en una empresa, ¿no? Probablemente va a ser el trabajador más destacado el que logre mejores rendimientos rendimientos financieros, ¿ya? ¿Me logró explicar? ¿Alguien quiere opinar algo de lo que acabo de decir? Si alguien no me encuentra la razón, por supuesto, no hay problema. ¿No? ¿Nadie? Ya, seguimos entonces. Si alguien quiere opinar, por favor, me interrumpe. ¿Ya? Dice que la lógica de la homogeneidad ha generado que las personas, ¿cierto?, no adquieran valores. Un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Habilidades y actitudes necesarias para mantener relaciones interpersonales complejas en el mundo adulto, ¿ya? Y a esto hay que complementar, ¿cierto?, lo que yo les decía, ¿no? Esta visión de mundo que tenemos. La visión de mundo me dice que no me produce satisfacción tener valores,
sino que tener cosas materiales, ¿ya? Sino que a lo mejor ser reconocido, ¿ya? Y pasa en el aula. Y eso nosotros tenemos que dar el punto de quiebre, ¿ya? A lo mejor, como dice Sara, para un estudiante que tuvo el promedio 6 y que le dan una medalla, le dan un premio, versus el que tuvo el promedio 5,9, no se puede generar una distancia tan grande por una décima, ¿me entiendes? Eso no puede ser. Ya se tiene que reconocer, en la heterogeneidad se tiene que reconocer a todas las personas, porque todas las personas tenemos virtudes y defectos, tenemos habilidades y competencias, y tenemos que reconocer para lo que somos buenos y para lo que somos malos en el fondo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No sé si me logro explicar, ¿ya? Dice que esta lógica pone acento en las características individuales, que tiene que ver con todo lo que yo les he dicho en este rato, y no grupales, negando mayoritariamente las oportunidades de interacción con otros, ¿ya? Conformar grupos de trabajo, equipos de trabajo, incluso hay que denominar equipo. Cuando uno hace un trabajo grupal, en realidad en un grupo todos tienen un rol, pero en el equipo participan todos. En el grupo no siempre participan todos. De los 4 trabajan 2 y los otros 2 no hacen nada, igual sus nombres están estampados en el trabajo y reciben la misma nota, ¿ya? Y eso tiende a desnivelar, a ser súper injusto. Eso pasa incluso en los adultos, los mismos universitarios, cuando tienen que hacer equipos de trabajo. En un equipo todos participan, en un equipo hay un líder, hay un montón de diferencias entre la palabra grupo y la palabra equipo, ¿ya? La idea es que se trabaje en equipo. Lo que propone Pierre Pulas justamente es una estructura en la sala de clases juntando a 4 o 5 estudiantes en una mesa, ¿ya? Dice que es por ello que la mayoría de las personas aprenden más y mejor cuando participan con actividades respecto de otras personas. Los estudiantes que se les da la oportunidad, por ejemplo, de hacer reforzamiento a sus compañeros, que se transforman en casi docentes de sus pares, fíjense que logran aprender mucho más, logran valorar mucho más el trabajo de la docencia, ¿ya? Este aprender a aprender también los sustenta, ¿no? Y les da increíblemente muchas bases valóricas, ¿ya? Las personas se sienten incluso mucho más importantes, ¿ya? Por tener un rol destacado en la sala de clases. Eso también es un reconocimiento, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguien quiere decir algo respecto a esta lógica de la homogeneidad? Parece ser que es medio macabro, ¿no? Pero esa lógica o esa cultura, yo prefiero llamarle cultura de la homogeneidad, tiene que ver con todo lo que nosotros vemos ahora, incluso con este individualismo exacerbado, ¿no? Y lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Esto de que al final no puede ser que en la enseñanza, si está todo bien, sea un triunfo el estudiante, si está todo mal, es culpa del profesor. Fíjense en el discurso que tienen los estudiantes, quizá ustedes mismos también lo tengan, ya, pero nada personal. Pero fíjense cómo lo dicen los estudiantes. Si saca una buena nota, me saqué un 7 en este ramo. Y si se saca una mala nota, el estudiante dice, el profesor me puso un 4, el profesor me puso un 3, el profesor me puso un 2, ¿ya? Y como el lenguaje crea realidad, el que queda mal ahí es el profesor, porque si al alumno le da mal, entonces el profesor es el culpable. Pero si al alumno le va bien, es mérito personal. ¿No le ha pasado eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Probablemente lo dijeron, lo escucharon por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ignacio? No le escucho nada. Ignacio. ¿Me escucháis, profe? Ahora sí. Que sí, lo he escuchado por ahí, profe. Exactamente lo que mismo dijo. ¿Y es verdad o no? Sí, es verdad, Sí, es totalmente. verdad, po. Claro que es verdad, po. Sí. Yo que sabe que incluso es más, yo mismo lo he dicho. Usted mismo lo ha dicho. Mire qué bueno que usted lo diga. ¿Ah? Siendo sincero, estando, sabiendo mi responsabilidad y haciendo una reflexión crítica, que siempre lo hago, ¿Ya? no sé, cuando me iba mal en algo, decía, el profe me puso un 3, el profe me puso un, no sé, creo que 4, un un 2. 1, así que como la nota más baja que he tenido en mi vida. Sí, sí, chistoso. Sí, es verdad, y el lenguaje crea realidad, po. Porque en el fondo eso va creando en este imaginario social a la figura del profesor como el castigador, ¿no? Como la persona que quiere que a usted le vaya mal, que logró su objetivo, quiere hundirlo, ¿ah? Pero si saca una buena nota, ¿cierto?
no, ese es mérito mío, lógicamente, aquí no tiene nada que ver el profesor, esto es un mérito mío, yo me lo gané con mi esfuerzo y mi mérito. ¿Ah? Dígame que no es Totalmente. así. O de repente igual, así como, el profe me puso un 3, el profe es súper brígido, sabe caleta, y se está difícil, y tantas otras cosas más que no se le ocurre en el momento. No, esa asignación, tal cual. Y qué bueno que usted lo diga, usted que ya es profesor prácticamente de educación física, qué bueno que usted lo diga. Me parece Y extraordinario. ahora nos Gracias, tratamos, Ignacio. ya queda un poquito. Ahora, ¿qué es lo que propone Pierre Piolás? Que nos volquemos, nos traslademos 180 grados a la lógica de la heterogeneidad. Es decir, que las personas con diferencias deberían poder interactuar cuanto más mejor. Cuando hablamos con personas con diferencias, insisto, todos tenemos diferencias. Todos tenemos diferencias. Lo que pasa es que nos produce impacto ver a otras que probablemente físicamente no se parezcan a nosotros. Una persona que a lo mejor tenga problemas de visión o de audición, qué sé yo, algún problema motor, qué sé yo. Bueno, esta lógica pone acento en una escuela inclusiva, ¿ya? Y esto, más que promoverlo nosotros como docentes, ¿cierto? Habla de una cultura súper importante que habla justamente de esta escuela inclusiva, es decir, donde personas con y sin discapacidades puedan aprender juntos y convivir justamente con esta realidad. Porque en el fondo uno cree, uno dice, bueno, yo tengo un compañero, no sé, porque que tenía problemas de visión, qué sé yo, y resulta que todos tenemos problemas de visión. Yo en este momento estoy usando anteojos porque también tengo problemas de visión. Entonces, eh, tenemos que aprender a convivir con esa diversidad. Tenemos que aprender a vivir de que en la vida todas las personas somos distintas. Ya, el hecho de que pensemos distinto, el hecho de que actuemos distinto, ya, que también logramos sentir distinto, hace que tengamos una vida diferente. Ya, no tenemos que pensar igual, no tenemos que sentir igual, ya, porque lo único que compartimos es la especie humana diferenciada en sexos nomás, nada más que eso. Dice que también es importante, ¿no?, que todas las instituciones dedicadas a la formación de personas utilicen programas de inclusión, ¿ya? Eso es fundamental. Esto es un puntapié inicial que va más allá de adecuar contenidos, ¿ya? Yo me impacté, pero igual sabía, ¿no? Cuando la semana pasada alguien me compartía de que muchos profesores de asignatura que no les gusta que esté la educadora diferencial en la sala, cuando este trabajo es un trabajo en equipo, ¿ya? No es que la educadora diferencial vaya, digamos, y vaya casi a supervigilar lo que hace el profesor, y si lo hace bien, y si adecua, y si toma la atención a los 45 que tiene en la sala. Por el contrario, yo creo que hay que ocuparlo bien, pero tenemos que generar esta cultura de la inclusión, ¿ya? Y esto tiene que partir por nosotros. O sea, si nosotros no nos hacemos responsables de esto, en realidad no va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Y nosotros, los profesores, somos los pioneros en esto, ¿ya? Esto no tiene que ver con un evento como la Teletón, por ejemplo, que tenemos una vez al año, ya, no tiene que ver con esto, tiene que ver con una cultura, con instaurar una cultura de la inclusión, ¿ya? No sé si me logro explicar, ¿ya? Uno puede valorar mucho que, no sé, porque un equipo directivo permita que personas con alguna discapacidad física puedan estudiar, pero eso es el puntapié inicial. Hay un montón de trabajo que se tiene que realizar, y con todos los subsectores, con todas las asignaturas. No sé si me logro explicar. Profe, o sea, mi opinión es que como educadoras diferenciales tenemos que ser empoderadas tanto como con las leyes y los decretos que nos avala con el Ministerio de Educación, Por cierto, porque si al docente se le está pagando el decreto 170, él debe hacer trabajo colaborativo, de porque si hecho, no se da un informe de que él no está trabajando, entonces ese dinero no se le tiene por qué pagar, se podría utilizar esos efectivamente. recursos para otra cosa, porque esta parte que están vulnerando derechos, partiendo por eso, y por ejemplo, si acá la educadora diferencial junto con el apoderado quisieran hacer algo en contra así como del profe que está como discriminando, porque me pasó, Ya, y es como tomar, como empoderarse de los decretos y las leyes, para que no vulneren los derechos de los estudiantes, porque sucede que los profes oponen resistencia, los más viejitos, por así decirlo, pero se sí, tienen que actualizar, los, lamentablemente. sí, los profesores que tienen una mayor edad son siempre más reticentes a todo en realidad, a todo lo que tenga que ver con cambio, y resulta que el gran paradigma de la educación siempre ha sido el cambio, partiendo por eso.
Pero sabe que más allá de que establezca, voy al tiro, Catalina, con su opinión, más allá, Licen, de que se establezca una ley, ya, este famoso decreto de evaluación que usted hace mención, yo apelo a una cultura. Y lo mío es más complicado todavía, porque por lo menos la ley, ya, si usted no lo hace, entonces tú incurre una falta y se puede hacer una denuncia. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo apelo a que debe existir una cultura, ¿ya? Una cultura que más allá de apelar a una igualdad de condiciones, tiene que apelar a... El cambio de paradigma que se tiene contra los niños con necesidad educativa especial. Exactamente, y esto tiene que ver con uno. Porque Exacto. yo le digo, en los hogares no se habla si es que no se conoce una realidad cercana. ¿Ya? Ni siquiera sabemos cómo ayudar a esas personas, cómo orientarlas. ¿Ya? Por eso que este cambio tiene que venir con un cambio de cultura. ¿Ya? Y ese cambio de cultura, los colegios tienen que ser los promotores de ese cambio. Porque eso si no, no va a existir. O sea, y promover una cultura es una cuestión potente, ¿ya? Es una cuestión que a lo mejor debería moverse tan rápido como se mueven, no sé, pues, la información en los medios de comunicación social, por ejemplo, ¿ya? Pero yo sé que cuesta, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo. Catalina, ahora sí, dice, profe, pero ¿qué pasa cuando para el Ministerio de Educación es más importante pasar el ramo de inglés que implementar cursos de lenguaje de señas en cada establecimiento? Tratan de hablar sobre la inclusión, pero no hacen nada al respecto. Sí, po, sí, po. ¿Y sabe por qué o no? Porque yo lo voy a explicar, porque en realidad va a sonar feo lo que voy a decir, ¿eh? Y espero me perdonen de antemano, pero los ministerios, las instituciones velan por las mayorías más que por las minorías. Ahí entramos al tiro de la lógica de la homogeneidad, ¿ya? Y cuando hablo de favorecer a las mayorías, hablamos de que, ¿por qué es más importante el ramo de inglés que el del lenguaje de señas? Porque el inglés lo debe tener el 98% de los estudiantes y el lenguaje de señas lo debe tener a lo mejor un 2% de los estudiantes. Entonces, quizá, ¿qué hace el ministerio? A este 2%, bueno, coloco ciertos docentes en una escuela de lenguaje, qué sé yo, y lo soluciono de esa manera. ¿Me entiende? Amplío cobertura. ¿Ya? O se le asigna un tutor al estudiante que tiene discapacidad auditiva, por ejemplo. Exacto. Así es, pues. Así Por es. algo están los decretos. Que quizás no todos van a aprender lengua de señas, pero sí es importante que el estudiante aprenda dentro del aula independiente de que sea con un tutor. Exactamente. Pero iba a esta cultura de la mayoría, ¿no? El ministerio tiene que velar por la mayoría, ¿ya? Primero por la mayoría, o sea, la asignatura de inglés lo tienen en básica, en prebásica y en media, ¿ya? Y lo debe tener el 98%, de un universo 100%, lo debe tener el 97, 98% de los estudiantes, ¿ya? En cambio, los estudiantes, ¿cierto? Las estudiantes que tengan algún problema auditivo, bueno, tendrán que tener un tutor, ¿ya? O alguna escuela de lenguaje, o alguna manera, ¿ya? Y ahí parten todas estas especializaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la situación en nuestro país? Bueno, yo le he hablado un poquito, a ver, aquí hay una opinión. Dice Paula, por ahí somos nosotros los encargados de capacitarnos en todos aspectos, por cierto, y permitir la inclusión a través del lenguaje de señas, por cierto, ¿ya? Que es algo que esperamos del ministerio. Bueno, sí, sí es verdad, pues, Paula, ¿qué quiere que le diga? Tiene toda la razón. Yo a mis chiquillas de segundo básico les enseñé el abecedario inclusivo. Muy bien, Paula, la felicito, muy bien. Quizás sea algo pequeño, pero de a poco vamos por la inclusión. Insisto, lo que hace Paula es un granito de arena, de verdad, yo la felicito, Paula. Es un granito de arena porque en el fondo estamos educando para la inclusión. Porque a lo mejor en algún momento estas chiquititas van a tener que utilizar el lenguaje de señas, ¿ya? Con alguien, con alguna persona. Así que sí, muy bien, Paula, muy bien. ¿Ya? Eso es buenísimo, tal como dice Ignacio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la situación en nuestro país? Bueno, ustedes sabrán que hace 5 años atrás, ¿cierto? El 29 de mayo, la expresidenta de la República, ¿cierto? La señora Bachelet, promulgó esta ley, ¿cierto? 20.845 de inclusión escolar, ¿cierto? No sé si la habían visto, la habían revisado, probablemente en política educacional lo vieron, ¿ya? Esta ley de inclusión escolar, ¿cierto? Que regula la admisión
de los y las estudiantes, eliminan el financiamiento compartido, ahí se quiebra este financiamiento compartido, hubo procesos que partieron cada 2 años, en donde los colegios particulares subvencionados tenían que decidir, ¿cierto?, si eran particulares pagados o pasaban a ser parte del Estado, no sé si se acuerdan de eso, y que prohibía finalmente el lucro de los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, porque claro, en el financiamiento compartido pagaban en parte los apoderados y otro dinero también llegaba de una subvención del Estado, ¿cierto? Y permitía que los sostenedores, digamos, pudieran lucrar dependiendo de los dineros que le llegaran. O sea, jugaban, por decirlo de alguna manera, jugaban con esos dineros. Habían colegios particulares subvencionados muy buenos, muy destacados, donde se notaba que los sostenedores hacían una verdadera inversión en los colegios. Mientras que en otros no, eso no se notaba. Ya no había como que, y la plata, bueno, en el fondo, ¿qué se hacía con la plata? Había poca regulación, por lo menos ahora existe una superintendencia, ¿ya? Que pueda regular justamente, bueno, qué se está haciendo, cómo se están haciendo las cosas, ¿ya? Eso es muy bueno que haya existido, pero estamos hablando de Chile en el siglo XXI, o sea, esto debe haber pasado hace mucho tiempo. Bueno, en mi humilde opinión, no es que yo ahora sea el general después de la guerra, porque claro, no corresponde, pero esto es así, ¿ya? Si lo situamos, digamos, si vamos conversando un poquito, dice que a partir del 1 de marzo del 2016 se incrementa la ley CEP, ¿ya? En un 20%, ¿ya? Los establecimientos que estando en CEP, ¿cierto?, son gratuitos, podrán recibir la CEP para alumnos preferentes, se puede ampliar incluso, y aquí los establecimientos tienen que declarar lo que hacen con ese dinero, ¿ya? Por si no lo sabían. Todos los establecimientos de educación especial y de adultos que sean sin fines de lucro, y los establecimientos de educación general que estén en CEP y sean sin fines de lucro, recibirán también, a partir del 1 de marzo del 2016, el aporte por gratuidad, ¿ya? Por lo general, las plata de la CEP se hace justamente para mejorar la calidad, ¿cierto?, de la educación. En teoría, ¿ya? Debería ser así, ¿ya? Pero, insisto, o sea, en este juego, digamos, de los dineros, los equipos directivos tienen que saber declarar bien lo que invierten, ¿ya? Sí, porque si no después se lo quitan. Sí, por cierto. Otro aspecto de esta ley de inclusión es la famosa selección. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antiguamente habían algunos colegios que uno tenía que ir a dar pruebas y un montón de otros requisitos y entrevistas. Bueno, esto ya se terminó. Ya todos los niños y niñas pueden postular a establecimientos, ¿cierto?, que reciban aportes del Estado sin ser discriminados y sin que se les solicite pruebas de antecedentes socioeconómicos. De hecho, ahora, por ejemplo, en la postulación uno la puede hacer por internet, y me parece que lo único que como que te registran es como la distancia al colegio, como que te ponen un parámetro de distancia domiciliaria, ¿ya? El famoso SAE. Claro. Y está la admisión inclusiva. Ya, o sea, se elimina la selección, ya esta cuestión de que, no sé, ciertos estándares a lo mejor académicos, deportivos, y además tenemos la admisión inclusiva. Dice que cuando los colegios elegidos por las familias cuenten con igual número de postulantes vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. Hay mucha gente que critica esto, sobre todo estos colegios que eran particulares subvencionados y tenían un tremendo prestigio y que ahora tienen que aceptar, digamos, a todos los chicos sin importar si vienen con buenas o malas notas, si son desordenados o no. Muchos apoderados que eran comprometidos con los colegios reclamaron por eso. Yo lo recuerdo, lo vi en vivo en directo, lo vi en noticias, etc. Dice que de no haber cupos suficientes, los establecimientos deberán usar el sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá discriminación arbitraria. La famosa tómbola, que no sé si lo vieron alguna vez, pero esto salió incluso en las noticias, porque había un colegio que eran como muy apetecidos, que tenían mucho prestigio en términos académicos, ¿cierto? Y finalmente decidían con tómbola. Habían filas de apoderados esperando un número para que su hijo, ¿cierto?, estuviera dentro del numerito de la tómbola. No sé si alguna vez lo vieron. Me imagino que sí. ¿Ya? Esto tiene que ver con estas leyes, ¿no? ¿Ya? La ley CEP, la eliminación de la selección, ¿cierto? Y la admisión, entonces, inclusiva. ¿Ya? Ahora, en general los problemas educativos son complejos. Hemos hablado de puros problemas más que soluciones, ¿ya? Y de un cambio más bien de paradigma en términos de lo que es la inclusión, ¿ya? Se necesitan soluciones, lógicamente, y respuestas a la altura de las exigencias demandadas. O sea, insisto, esto más que crear decretos, más que crear leyes, tiene que ver con la instauración de una cultura que sea colectiva, ya que sea tan rápida, ¿cierto? Que sea tan rápida como la información que se entrega por internet, ¿ya?
Y aquí tenemos esta solución, la pedagogía de la complejidad, es decir, una estructura educativa de alto nivel intelectual, con clases heterogéneas en términos académicos, lingüísticos, raciales, étnicos, sociales. Entre más diversidad tengamos nuestros estudiantes, mucho mejor. ¿Ya? Enseñar a estudiantes diferentes no debe ser considerado un problema, sino un desafío. Es más, una riqueza enorme. Imagínense lo que está pasando hoy con los inmigrantes, por ejemplo. ¿Cuánta riqueza hay en los inmigrantes? ¿Ya? Que a lo mejor socialmente, por una clase media, una clase baja, está súper discriminado porque, no sé, porque les quitan los trabajos, etcétera, etcétera, porque traen malas costumbres, etcétera. Yo creo que hay que ver más bien la oportunidad que eso nos puede generar, el encuentro cultural que eso nos puede generar, el aporte que nos puede generar, ¿ya? Se enfocan en atender a la diversidad del alumnado en condiciones de igualdad y sin recurrir a la exclusión, ¿ya? Esta pedagogía de la complejidad tenemos que verla como un desafío, ¿ya? Como situaciones que nos puedan enriquecer. Ver en las crisis oportunidades siempre, ¿ya? Y dejar de lado, ¿cierto?, la segregación y la discriminación, ¿ya? Los criterios de una actividad cooperativa. Un grupo de clase heterogéneo es mucho más inclusivo que otro de carácter homogéneo. En eso se ha centrado toda esta clase. Contar con un currículum común es también una medida de carácter inclusivo. Por cierto, no hacer distinciones. Una aula organizada de manera cooperativa igualmente responde a una medida de carácter inclusivo, que es lo que propone Pierre Piolás. El segundo punto del currículum común, deberíamos llegar a no tener adecuaciones curriculares. Imagínense lo que estoy diciendo, casi un aula sin educadores diferenciales, que hoy por hoy pareciera ser que estuviera loco diciendo una cosa así, ¿ya? Sin embargo, nuestro sistema educacional continúa con estructuras de actividades de forma individuales y competitivas, que es algo que también hemos reflexionado en el módulo anterior, ¿ya? La próxima semana podríamos ir terminando, ¿cierto?, este programa. ¿Por qué razón? Porque les quiero explicar un poquito, vamos a terminar la próxima semana sí o sí, dentro del primer bloque, ¿ya? Porque me quedan 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. El foro número 3 ya está en Blackboard, ¿ya? Vaya nomás, Ignacio, vaya nomás. Que le vaya bien. Estamos terminando esto. Dejé andando el foro número 3 en la plataforma Blackboard y la pregunta ¿es posible lograr medidas de inclusión en las aulas de nuestro país? ¿Ya? Acuérdese que tiene que usted entregar una respuesta lo más real posible, ¿ya? Y argumentar o contraargumentar, ¿cierto?, a 2 de sus compañeros, ¿ya? Eso. Y lo que queda por ver, eso lo vamos a abrir hasta el viernes 13. Y lo que queda, digamos, hacia atrás, ¿ya? Lo que queda hacia atrás, lo vamos a terminar de ver la próxima semana porque tenemos que ver esta estructura, ¿no? O cada una, digamos, de estos elementos que hemos analizado, establecer las diferencias, ¿cierto?, entre las actividades individualistas, las competitivas y las cooperativas. ¿Ya? Eso es súper importante para ir cerrando este punto. ¿Ya? De ahí vamos a observar, vamos a cerrar en el fondo la próxima clase. ¿Dudas, consultas antes de terminar? ¿Alguna opinión, algún comentario? ¿No? Parece que estuvo media fome la clase. ¿Alguna opinión? ¿No? ¿Ninguna? ¿Queda claro? ¿Queda claro todo? Sí, profe, todo clarito. Muchas gracias, Lizeth. Muchas gracias, Lizeth. Ha sido un lunes muy agotador. Todos los lunes son agotadores. Todos los lunes son agotadores. Pero, bueno, me interesa que hayamos compartido ciertamente y que tengamos súper claro todos estos conceptos solamente y para dónde vamos, ¿ya? Estimados y estimadas, que tengan una buena noche, que tengan una buena semana. Empecemos a trabajar en el foro. No olviden mandarme pantallazos para yo poder evaluar de manera inmediata y sin tener estos problemas de la desaparición de sus comentarios. Y eso, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. El próximo lunes cerramos y partimos con otra temática. Que estén muy bien, que tengan una muy, muy buena noche. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy Gracias, bien. profe. Buenas noches. Que te bien. Usted también. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Que Profe, descanse, profe. Usted también. ya le respondí el foro, no sé si lo podrá ver. O si no, Oh, le ya, saco. qué bueno que me dijo. Para echarle una miradita. Ya, profe. Ya, María José, que esté muy bien. Igualmente, cuídese. Hasta luego. También. Hasta luego.